Francisco Mendoza. Un saludo con todos y una buena tarde. Bueno, la situación es caótica acá. Desde el día de ayer han existido varios ataques sistemáticos en provincias que tienen puertos y que son foco del narcotráfico en el país. Coches bombas, secuestro de policías, asesinato de policías, y el día de hoy se ha cruzado una línea fundamental y es el secuestro de funcionarios de un canal de televisión acá en la ciudad de Guayaquil, interrumpiendo la transmisión en vivo a eso de la 1:30 de la tarde, secuestrándolos y obviamente transmitir. El país está detenido, todos están regresando a sus hogares, la función pública ha determinado teletrabajo, también las escuelas y colegios, por lo que el día de hoy el Ecuador puede decirse que ha estado paralizado por estos ataques terroristas perpetrados en el día de ayer y el día de hoy. Ya, Francisco, teníamos imágenes hace poco de un supuesto, digamos, secuestro de usuarios del metro, y tenemos información por parte de la Policía de Ecuador que aparentemente habría sido de una situación que se dio en el metro en agosto de 2023. ¿Qué conoces sobre ese tema? Sí, hay una foto que ha circulado varias veces justamente en el metro, corresponde a un simulacro hecho el año pasado. Igual hay ciertos videos que circulan de algunos simulacros, sobre todo en la ciudad de Quito, que corresponden a videos anteriores. Hay que tener mucho cuidado con la información que se comparte, y es algo que se ha intentado transmitir precisamente desde muchas personas de México que nos han comentado cómo tratar esta información. Así que son tanto imágenes y videos que no corresponden a la situación actual. Muy bien. Francisco, a ver, entendemos, tú corrígenos por favor, que esta crisis se desató ayer mismo cuando las autoridades penitenciarias reconocieron que no tenían conocimiento de la ubicación de un líder criminal importante allá en Ecuador. Digo importante por las repercusiones criminales que tiene, apodado Fito, y que esto derivó en una serie de revueltas y motines en varias prisiones, que salieron ya de las prisiones esas revueltas y tenemos lo que tenemos ahora mismo. ¿Esto originó esta crisis, Francisco Mendoza? Sí, exactamente, y vale la pena hacer un poco de historia aquí y recordar la historia. En octubre del 2022, cuando el gobierno de ese entonces intentó también hacer traslados de las cabecillas de estas bandas, 20 bandas delictivas y terroristas, en octubre ya empezó a suceder este tipo de hechos sistemáticos. Tuvimos una semana y media de coches bombas, de secuestros, sobre todo en la provincia del Oro, de Los Ríos y de Esmeraldas. Entonces, hay que hacer recordar un poco la historia nada más, y ya tuvimos hechos como este. Antes de ayer, cuando se conoce que el paradero de alias Fito era desconocido, cuando se conoce que probablemente se fugó de la cárcel, el gobierno nacional plantea ya moverlos de una prisión en la que estaban a una prisión de máxima seguridad, que es la que tenemos acá, y eso desata que las bandas delictivas pues empiecen a cometer estos actos. Por eso vimos que en las cárceles del país, a todas las provincias se amotinaron y empezaron a ver este tipo de atentados. Cada vez que el gobierno intenta poner un freno y un alto a los privilegios que tienen estas bandas dentro de las prisiones, ocurren este tipo de hechos. Pero no es nuevo. Ahora sí tenemos una gran diferencia, y es el decreto 111 del presidente Noboa del día de hoy, en el cual se reconoce la existencia de un conflicto armado interno, lo cual va a desembocar en una escalada de la violencia, sobre todo en las ciudades donde el narcotráfico ha permeado. Vamos a ver las reacciones de estas bandas en las siguientes horas. Yo creo que van a ser más extremas y más radicales, y es probable que terminemos la semana con un país militarizado y obviamente con varias operaciones en contra de estos grupos terroristas. ¿Qué es lo que ha dicho, lo más reciente que ha comunicado el presidente Noboa a su oficina en la presidencia? Justamente es ese decreto donde se identifican a 20 bandas criminales ya como terroristas, y se les declara la guerra
interna abiertamente. Hay que recordar que esto ya se hizo hace 8 meses. El Consejo de Seguridad ya los declaró terroristas, ahora se los vuelve a declarar y se pide a las Fuerzas Armadas su intervención estratégica en contra de estos grupos armados. Ojo, cuidado y la acción del día de hoy secuestrando a un canal de televisión sea la gota que derramó el vaso y nos vayamos en contra de estas bandas, algo que es necesario y el pueblo exige. Pero sin embargo, si ustedes ven los múltiples videos en los que salen estos terroristas, ellos lo que piden es un diálogo. Entonces vamos a ver cómo transcurren estos hechos a lo largo de la semana, si es perjudicial o no y qué otras acciones toma el gobierno. Finalmente, en estos momentos, la primera persona que llegó al Palacio de Gobierno en las últimas 2 horas fue el embajador de Estados Unidos y se han congregado ahí el presidente de la Asamblea, el presidente de la Justicia y otros representantes de las instituciones del país para tomar algunas medidas. Probablemente la decisión haya sido estratégica, declarar los grupos terroristas precisamente para la intervención de los Estados Unidos, porque lo contempla así la ley de Estados Unidos. Ahora, Francisco, hablas de ciudades estratégicas donde podría haber o transcurrir este conflicto o este ataque por parte de fuerzas militares en contra de estos grupos que son ya declarados como terroristas. ¿De cuántas ciudades estaríamos hablando? Estamos hablando de al menos 5. Generalmente son aquellas ciudades donde existen puertos y donde el narcotráfico hace de las suyas. Estamos hablando de ciudades costeras como Machala, la propia Guayaquil, Esmeraldas, Quevedo y también Babahoyo. Esto no quiere decir que no existan grupos de estas bandas en otras ciudades, pero sus actividades se concentran aquí, en estas ciudades, en esos focos. Por eso ustedes ven que quizás en la capital o en otras provincias de la sierra no existen este tipo de acciones. Son ciudades que están totalmente identificadas, son aquellas ciudades que tienen el mayor índice de asesinatos u homicidios por cada 100.000 habitantes y son las ciudades más calientes, por darle algún término. ¿Le puedes compartir al auditorio de México el nombre de esa ciudad, Francisco? No le alcancé a escuchar muy bien lo último. Que si el nombre de esas 5 ciudades, si se lo puede compartir a nuestro auditorio, por favor. El nombre de las 5 ciudades. Exactamente, sí. Estamos hablando de Machala, Guayaquil, Esmeraldas, Quevedo y Babahoyo. Que Guayaquil está considerada como la más insegura del país. Sí, la más dentro violenta. de las más, la más violenta. Ojo, dentro Guayaquil como ciudad, Guayas como provincia, hay ciertos cantones dentro de Guayas que también son complejos. Hay un cantón, Durán, no es ciudad, es un cantón. Durán está considerado como uno de los puntos más álgidos hoy, que está dentro de la provincia de Guayas. Entonces, se puede desagregar también la identificación de estos puntos dentro de las ciudades que yo les acabo de comentar, dentro de las provincias que les acabo de comentar. Francisco Mendoza, agradeciendo la información y la comunicación de esta tarde. Por último, ¿qué información hay, no solamente ya de este canal de televisión, TC Televisión, sino de otros puntos estratégicos para la vida institucional de Ecuador? ¿Hay algún reporte? Todo está, desde luego, con la presencia de la fuerza pública. ¿Qué nos puedes compartir en ese sentido? Claro que sí. En este momento las Fuerzas Armadas lo que están haciendo es resguardar los puntos focales. Están movilizándose a los medios de comunicación en varias ciudades para evitar que se repita lo visto hoy a mediodía. Están garantizando también puntos estratégicos como fuentes de agua y electricidad. Y lo que se espera es que hoy en la noche exista un pronunciamiento mucho más formal por parte del gobierno con las acciones que va a implementar. Por el momento y afortunadamente no hay vidas que lamentar y se han capturado ya a quienes han generado, al menos las acciones hoy contra el medio de comunicación han sido capturados en su totalidad. Francisco Mendoza, compañero periodista, reportero en Ecuador, gracias por esta información. Si nos das la oportunidad, te vamos a buscar más adelante, porque sin duda pues, van a ocurrir más cosas y habrá asuntos que informar desde Ecuador. Francisco, muchas gracias. Buena tarde. A ustedes una buena tarde y gracias.